Hola, bienvenidos a un episodio de Toco Clock. Hoy nos acompaña Alessandra Zanotti, psicóloga clínica y sleep coach certificada, quien comparte algunos consejos prácticos sobre cómo gestionar la ansiedad. Alessandra, gracias por acompañarnos, gracias por hacer tiempo. Estamos muy emocionados del tema en el que vamos a estar conversando hoy. Para empezar el episodio del podcast, me gustaría que nos cuentes un poquito de ti, de cómo surgió tu interés en seguir tu carrera, psicología clínica, y un poquito de tu historia, de qué has construido en los años, qué te llevó a orientarte por donde terminaste haciéndolo y cómo eres hoy en día la profesional que eres hoy en día. Bueno, es un poquito curiosa mi historia, ¿verdad? Yo empecé pues en el colegio, ¿verdad? Yo era la amiga de todos, como dicen, ¿verdad? La que siempre escuchaba a mis compañeros y demás y encontraba algo bonito en que podía ayudar a las personas. Al final diciéndoles algo, me iban a decir como, las gracias por el consejo. No sé qué consejo habría dado a mis 16, 17 años, pero pues un poquito disfrutaba mucho el poder ayudar a las personas y el contacto uno a uno con ellos. Tenía dos tipos de carrera. El primero era ser abogada, el siguiente era ser psicóloga, pero dije, los abogados tienen que luchar y pelearse muchas veces y no era ese mi carácter, así que pues decidí irme por el lado de humano, era el lado de poder ayudar a las personas y pues así fue como llegué a ser psicóloga. En el proceso de ser psicóloga, pues fueron 5 años de carrera más el año de prácticas y pues en las prácticas sí dije, esto es lo mío. En algún momento creí que eran los niños. Me asusté cuando tenía que tratar con papás, porque a veces es un poco complejo el tema de los niños y papás y demás, pero bueno, yo decidí entonces ya enfocarme en el ámbito de adulto joven y adultos. Y pues mi primer trabajo fue en un hospital psiquiátrico. Y yo siempre digo que fue ahí donde realmente me gradué, no en la universidad, porque ahí sí pude ver todo lo que leí en vivo y a todo color, sin matices, con crudo, ¿verdad? Entonces era un hospital psiquiátrico privado, lo cual hacía que las condiciones fueran mucho mejor a lo que conocemos en otros ámbitos, ¿verdad? Entonces fue interesante y me encantaba ver la evolución del paciente el día 1 versus el día de su egreso, ¿verdad? En donde ya tenía pues el medicamento, el acompañamiento psicológico, la familia también, pues eso dije, pues definitivamente este es el ámbito en donde quiero estar. Por otro momento, pues sí me fui al lado organizacional, me gustaba mucho también el tema de gestionar personas, al final de cuentas cuando hay personas hay problemas y hay salud mental en todo el proceso, ¿verdad? Así que también por eso estuve unos años en el ámbito organizacional y luego pues ya decidí especializarme en un tema. El tema o mi especialidad es la ansiedad y el estrés. Así que, ¿por qué decidí esto? Porque yo me considero una persona ansiosa y estresada, o en su momento así lo consideraba, y pues mucha de la queja, ¿verdad? Del motivo de consulta de los pacientes era, ¿qué hago? Estoy muy estresado, estoy ansioso, no aguanto el trabajo, la esposa, la novia, el perro, cualquier tema, ¿verdad? Entonces pues dije, este es un buen momento, así que decidí formarme en el exterior. Me fui a España a sacar mi maestría, justo era de ansiedad y estrés, y un máster de psicoterapia infanto-juvenil. Nuevamente con el tema de pues trabajar no con los niños, sino con los padres. Vi que el problema pues al final eran los padres, ¿verdad? Así que me decidí formar. Mi intención en su momento era ser asesora de crianza o de disciplina positiva. Y así que por eso me formé ahí, pero fue justo, me fui en el año que fue la pandemia. Me fui en 2019 y en 2020 pues empezó la pandemia y el tema de la ansiedad, el estrés, pues era el boom, ¿verdad? Explotó. Teníamos que hacer prácticas, estábamos en todo el tema de atender personal de primera línea en España. El punto es que dije, bueno, este es un excelente ámbito. ¡Qué interesante! Sí, ¿verdad? Teníamos bomberos, doctores, ¿verdad? Y pues allá pues todo es un poquito más avanzado, ¿verdad? Entonces nos permitían todo el tema de teletrabajo, teleterapia, era el boom, o fue el boom en su momento en la pandemia. Y pues ahí fue donde pues ya me enfoqué de lleno en el ámbito de la ansiedad y el estrés. Luego ya regresé a Guatemala cuando pude y pues ya empecé pues ya mi carrera profesional como tal, ya enfocada específicamente en ansiedad y estrés, para ayudar primero a entender qué era lo que me pasaba a mí, por qué me sentía tan estresada y ansiosa, y por otra parte pues ayudar a todas las personas que en su momento durante la pandemia y pospandemia de hecho pues necesitaban ayuda. Qué interesante los cambios que has tenido en tu carrera.
Creo que sin duda alguna, pues hay que reconocerte el que estando en el hospital te has dado cuenta de decir, no, sí, esto es lo mío, o sea, porque por lo que mencionabas, o sea, realmente son las enfermedades psicológicas que ves en los libros, que ves en las películas y que de repente pueden ser lo más impactantes que solo escuchar a alguien que tiene problemas con sus papás o con alguien en el trabajo. Si te pregunto, ¿cuál fue tu experiencia más, no sé si llamarla importante, o cuál fue la experiencia que cambió tu vida, que marcó tu vida profesional estando en el hospital, que te hizo decir, sí, esto es lo mío, y cómo de eso partes a lo corporativo? La parte más significativa en el ámbito del hospital psiquiátrico, primero que nada, era atender al paciente en crisis y cómo esa paciente cuando llega se aferra de un profesional, del doctor, del psicólogo. En mi caso, mi rol era como terapeuta ocupacional y el ver cómo una persona cuando logra vincularse de una manera saludable con alguien, puede confiar tanto y puede regresar la esperanza de que puede salir pues de una enfermedad. Al final de cuentas, en un hospital psiquiátrico la mayoría de ingresos es por una patología, ¿verdad? No es porque me peleé con el novio, ¿verdad? Sino que sí es por una enfermedad ya con un diagnóstico, con un tratamiento, ¿verdad? Obviamente el tema de la depresión o un trastorno de ansiedad ya diagnosticado, pues puede generar, pero lo que realmente me marcaba era ver la relación que había entre el paciente y el terapeuta y cómo uno al afianzar esa relación puede ayudar muchísimo a las personas a recuperar su salud, ¿verdad? O a querer estar motivados a mejorar. Entonces, eso en realidad, pues fueron varios los pacientes con los que compartí. Y por otra parte, el tema de las familias, ¿verdad? El devolverle la esperanza a la familia de cómo si ellos también se involucran en la salud de sus hijos o de su pareja, pues puede ser de mucha ayuda y también ver cómo cuando una familia está completamente desorganizada, muy poco presente, pues puede ser el contrario del efecto que pueda tener en el paciente psiquiátrico específicamente. Así que eso fue. Y el ámbito organizacional, en la universidad pues siempre me decían que era un poquito más fácil que un clínico ingresar al ámbito organizacional que un organizacional o empresarial pues pudiera hacer clínica, ¿verdad? No tenía las facultades ni siquiera en forma de título para poder tratar personas. Entonces pues un poquito dije, bueno, voy a ir por el ámbito clínico y si en algún momento se me abre la oportunidad, la organizacional. Sí, tengo que ser honesta, ¿verdad? Que el tema psiquiátrico a mí sí me quemó un poquito, es decir, estar constantemente en esa energía, ¿verdad? En ver la patología como tal, en ver de alguna manera cómo era la realidad de un paciente mentalmente afectado. Sí, tuve un burnout, ¿verdad? Como le dicen, personal y dije, bueno, creo que necesito una pausa de la crisis, ¿verdad? Vamos a probar el mundo organizacional. Pues yo siempre cuento que llegué en mi entrevista a decir no sé nada de empresa, sí sé de gestionar personas, gestionar emociones y estoy segura que si algo puedo aportar, pues denme la oportunidad, ¿verdad? Y pues gracias a Dios pues me fue muy bien, ¿verdad? Al final me disfruté mucho de esa parte, por supuesto era otro ámbito, otras responsabilidades y pues bueno, ahí me di cuenta justo también que el tema de la ansiedad y el estrés en los colaboradores, pues al final también es un gran tema, ¿verdad? Entonces dije, bueno, yo me relaciono con la ansiedad, yo puedo ayudar a personas en el ámbito laboral también, en el ámbito personal y pues, ¿por qué no formarme en ese ámbito? Así que un poquito por ahí fue donde llegué ya a mi especialidad. Qué bueno lo que mencionas porque justo tenía esta pregunta y creo que ahorita va a ser buena conexión con la conversación. Siempre he tenido la duda de qué hacen ustedes los profesionales psicólogos que nos ayudan a nosotros a entendernos a nosotros, a manejar un poquito mejor nuestras emociones. Empezaste porque en el colegio identificaste esta habilidad que tenías de ser la amiga de todos, de escuchar a todos, que me imagino que también te da alguna carga, pues, ¿va? Porque, sobre todo porque si te confiaban, no eras la que te contaban algo y se le ibas a contar a todo el Claro. mundo, ¿verdad? Entonces, eso al final, pues, te genera una carga. Te iba a preguntar en el hospital psiquiátrico, seguro acumulabas un poco de carga, ya nos comentaste que sí. ¿Cómo hiciste ese cambio? O me imagino que ya en tu carrera profesional aprendiste, ok, ya sé qué me da ansiedad, ya sé qué me genera ansiedad, qué me genera estrés, ya sé cómo manejarlo, pero también tengo que buscar ayuda yo, pues, o sea, al final del día, ¿cómo hacen eso ustedes? Entonces, tal vez contarnos un poquito de cuando identificaste que ya te habías quemado en el hospital y dijiste, no, ok, yo tengo que cambiar aquí un poquito de ambiente por mi bien y obviamente para poder seguir ayudando a alguien. Entonces, ¿cómo pasa eso?
tuve que aprender a desvincularme un poco de la responsabilidad porque yo quería adoptar a todo el mundo, yo quería llevármelos a mi casa y abrazarlos a todos y al final pues tenía que entender que también la responsabilidad de la salud mental es individual, ¿verdad? Uno puede guiarlos y acompañarlos, pero así como tomarme a pecho personal el a querer ayudar a una persona es muy complejo. Creo que eso fue lo que tuve que aprender en el hospital, justamente el entender que está bien la empatía, pero no la simpatía, ¿verdad? Que la simpatía es literalmente sentir lo que la otra persona siente, mientras que la empatía es comprender a la persona y acompañarla, ¿verdad? Entonces creo que en mi proceso terapéutico era eso mucho, ¿verdad? El que yo sentía que quería darle más a las personas y había momentos en donde aunque yo les diera lo que les diera, si emocionalmente uno no está abierto a recibir esas herramientas o ayuda, pues por supuesto que pues no la va a recibir, ¿verdad? Entonces creo que por ahí va el camino, el pedir ayuda, pues mi terapia obviamente me ayudó muchísimo y también el entender la diferencia entre la simpatía y la empatía, creo que eso fue muy bueno y de hecho me sigue funcionando por el momento, ¿verdad? No se puede salvar a todo el mundo aunque uno quisiera. También sabemos que eres profesional en ayudar a niños y a bebés a aprender a dormir, en Sleep Coach. ¿Nos podrías contar un poquito cómo Alessandra vive estas experiencias y decide también aprender un poco, bueno, no un poco, aprender sobre cómo ayudar a los bebés, a los toddlers a aprender a dormir? ¿De dónde viene esa necesidad y tu experiencia? Regresando de mi maestría, como les comentaba, ¿verdad? El tema de ayudar pacientes con ansiedad. Y resulta que en la pandemia hubo muchos bebés y pues venían también a terapia muchas personas porque no solo era la pandemia, la incertidumbre, el quedar embarazada en un momento en donde pues los hospitales casi que no se podía ingresar, si tenían una emergencia pues tenían que ir casi que Era súper solamente complicado, sí. la pareja, ¿verdad? La ayuda familiar también, había que cuidar mucho a la mamá, en ese caso embarazada. Pues eso empezó a generar como mucha ansiedad en familias y también el tema de que me decían, ¿verdad? Una vez nacía el bebé, estoy encerrada, no puedo cambiar de mente, mi esposo y yo, y si tengo otro hijo, nos estamos matando y lo más importante, mi bebé no está durmiendo, ¿verdad? Porque también el estrés como persona, pues se transmite a los niños, son súper sensoriales los niños, ¿verdad? Entonces, la queja constante de Alessandra, me estoy enloqueciendo, ¿verdad? Entonces empieza a ver el tema de la depresión postparto, que es mucho más real de lo que realmente las personas lo dicen o lo externalizan, ¿verdad? A veces solo le dicen ya se te va a pasar, pero en realidad eso sí tiene un nombre, estamos hablando de un cambio hormonal fuerte en las mamás, ¿verdad? En la dinámica en pareja. Lo que venía después era que me estoy matando con mi esposo, estoy súper irritable, ya no aguanto a mis hijos, ya no me aguanto ni a mí misma. Entonces, pues ahí me llegó la necesidad de decir cómo hago para que estas personas que necesitan equilibrio en su vida, no solo aprender a gestionar la ansiedad, ¿cómo hago para que duerman, verdad? Porque gran parte de la salud mental en general se equilibra muchísimo si uno tiene buenos hábitos de sueño en general, especialmente una mamá y un niño, ¿verdad? Un niño entre mejor duerme, más equilibrado emocionalmente va a estar, menos Ayuda a su crecimiento también. baja el tema del crecimiento, el sistema inmune también, el sistema gástrico, son muchos beneficios que nos trae desde que somos bebés hasta los adultos el dormir bien. Y pues había algo que era un bebé que pegaba de gritos y necesitaba mamá o a papá y no sabíamos cómo gestionar eso. Entonces, pues ahí decidí pues investigar. En realidad lo que encontraba en internet era lo mismo, era acostarlo, darle cariñito, darle comida, pero es que eso no era suficiente, ¿verdad? Entonces fue ahí donde decidí ya formarme en algo más específico, sacar una certificación en asesoría de sueño infantil y pues eso obviamente cambió todo el giro de mis pacientes, ¿verdad? En realidad lo empecé a hacer con un afán de querer ayudar a mis pacientes en ese proceso y pues también luego vi que hay muchas familias que también se verían beneficiadas con el apoyo a que sus hijos aprendan a dormir de manera independiente y de corrido durante la noche y en las siestas. Y pues es ahí donde pues ahora ya lo uno como otro de mis servicios, ¿verdad? No solo el tema de pues, la clínica, de dar talleres del tema de la ansiedad, en empresas y en talleres individuales. Y también el tema de la asesoría de sueño infantil, que lo doy a familias entre 6 meses a 3 años de edad, en donde la idea es ayudar a las familias o acompañar a las familias a que logren que sus hijos tengan mejores hábitos de sueño o en su mejor
momento que logren dormir de corrido por 10, 12 horas como debería de ser y que los horarios de siesta sean los adecuados. Qué bonito ver que toda tu carrera se ha formado por esta gana tuya de ayudar a tus pacientes. Qué bonito. Has mencionado dos cosas que yo creo que nosotros ignoramos un poquito. Lo hemos dicho en nuestros últimos episodios. Sin duda alguna, la salud integral es importante, ¿verdad? Y la salud mental es muy importante. Me agrada mucho ver ahora tantas vías, tantos canales que existen en donde te puedes informar, en donde puedes hacer uso de diferentes cosas como la meditación, diferentes prácticas que al final del día sirven para que tú como persona estés bien. Pero es importante aprender a reconocer esas cosas, ¿verdad? Porque has mencionado dos cosas en nuestra conversación. Uno, la ansiedad. Yo creo, no voy a decir que todos somos ansiosos, pero creo que habemos muchos que tenemos ansiedad y que no aprendemos a reconocerla y por lo mismo no aprendemos a guiarla, a manejarla, ¿verdad? Yo no creo que la ansiedad sea algo malo, creo que es algo que existe y lo importante es saber manejarlo. Entonces, contanos un poquito de cuál ha sido tu experiencia, cómo ayudas a tus pacientes, qué tienes que decir tú sobre la ansiedad. Y el otro tema que también es muy natural es el sueño de un bebé, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el proceso natural y por qué es importante ayudarlos, ¿verdad? Yo creo que también, al igual que la ansiedad, muchos creemos que va a pasar y que el bebé solito lo va a hacer. Y tal vez sí, tal vez con el tiempo, pero también es importante poder ayudarles desde pequeñitos si podemos hacerlo. Entonces, no sé si nos puedes comentar de esos dos temas. Para iniciar, siempre me gusta psicoeducar y aprovechar estos espacios también para hacerlo. El entender qué es la ansiedad. A ver, hay libros, hay podcasts, hay de todo, ¿verdad? Pero en realidad lo que tú mencionabas es algo que muchos tenemos ese prejuicio, ¿verdad? De que la mayoría o algunos, en realidad la ansiedad es una emoción que todos los seres humanos la experimentamos. No hay un ser humano que no la tenga. El problema es que hay muchas personas, sabemos muchas personas que en su momento no sabemos gestionar esa emoción específicamente. Entonces, al igual que la felicidad, al igual que la tristeza, todas son emociones que lo importante es que el ser humano tengamos la capacidad de gestionarlas de manera adecuada. Por ejemplo, una tristeza que no se maneje bien nos lleva a una depresión. Una alegría que no se maneje bien nos lleva a un estado eufórico que también es poco saludable, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, cuando hablamos de la ansiedad, no es una patología o una enfermedad, simplemente es una emoción. No es algo malo. Exacto, es una emoción como todas las demás, que como hablábamos, hasta hay película ahora, ¿verdad? Donde le dan un protagonismo, por no como una enfermedad, sino como otra emoción más que muchos seres humanos lo podemos experimentar. Y el problema, claro, que empieza cuando es esa emoción la que nos domina, ¿verdad? Ojalá y nos dominara mucho más la felicidad, pero a nivel de supervivencia, la ansiedad tiene un gran lugar en el ser humano, ¿verdad? La ansiedad al final es esta emoción que nos permite ver hacia el futuro y establecer ciertas estrategias de qué puedo hacer si me pasa X, Y o Z. Es saludable, es normal y nuevamente lo normal deja de ser normal cuando empieza a afectarnos, cuando es esa la emoción que nos domina. ¿A qué me refiero con esto, verdad? Es esta capacidad del cerebro o de poder empezar a generar otro tipo de escenarios del futuro de qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Yo siempre digo que son estas personas que estamos todo el tiempo pensando en el easy, ¿verdad? Y si me pasa esto, y si me pasa lo otro, y si no llego, y si hay tráfico, easy, easy, easy. De hecho, es una de las herramientas más importantes para poder identificar si estamos en un episodio de ansiedad. Si constantemente nos encontramos pensando en y sí, ¿verdad? En el futuro, en estos escenarios que ojalá sea y si me gano la lotería, generalmente son escenarios donde hay una amenaza, donde hay un peligro, en donde yo voy a estar en riesgo, mi familia va a estar en riesgo, mi integridad en general. Entonces, la ansiedad se comienza a ver como un problema o incluso una enfermedad mental cuando es esta la emoción y lo que inunda nuestros pensamientos y ya no podemos, como dicen, vivir en el presente y enfocarnos en qué estamos haciendo ahora por esa preocupación de posibles escenarios que en realidad nos están preocupando ahorita, ¿verdad? Lo que decimos de la palabra preocupación es ocuparte antes de que esté pasando, ¿verdad? Y existen estadísticas que más del 94% de los pensamientos que uno cree que van a pasar, no pasan, ¿verdad? Pues estamos hablando que de 100 pensamientos, 94 no van a pasar. Y esos 6 puede que pasen y no necesariamente de la manera que nosotros lo imaginamos, ¿verdad? Entonces,
creo que es importante desmitificar el tema de que porque yo soy ansioso tal vez tengo un problema. Al contrario, el tema de la ansiedad es cómo hago para gestionarlo de mejor manera. De hecho, ni siquiera me gusta usar la palabra control, porque generalmente los ansiosos nos encanta el control. ¿Por qué nos encanta el control? Porque a la hora de que yo estoy en control, quiere decir que ya pensé en todos los escenarios que puedan pasar y yo ya tengo una solución para cada una de esas partes. Pero en realidad las personas que nos gusta tener el control es porque atrás del control hay mucho miedo. Antes de que haya ansiedad hay miedo. Yo tengo miedo de que algo no salga bien, que ahora entonces lo tengo que controlar todo, tengo que tenerlo todo mapeado. Soy la fan número 1 del Excel, lo tengo todo en presupuesto, lo tengo todo, porque en realidad me da terror que algo yo no lo haya pensado y se me salga de las manos y qué voy a hacer. El problema con nosotros los controladores en ocasiones, yo siempre digo que estoy en recuperación porque creo que uno nunca se termina de dar cuenta en muchas áreas, por pequeñito que sea lo que quiere tener el control, pero en realidad personas perfeccionistas, personas controladoras, lo que tenemos es miedo. Miedo a que las cosas no salgan perfectas, a que las cosas no salgan como yo quiero, y para que las cosas entonces salgan como yo quiero, lo tengo que tener estructurado a la 1000, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan saludable es vivir la vida? Claro, en una empresa es importante tener el forecast, como le dicen, ¿verdad? Lo predecible. Claro, lo predecible con flexibilidad, que es ahí en donde el músculo que todos deberíamos de estar realmente construyendo, más allá del control, es la flexibilidad. Ese es el músculo que realmente tenemos que gestionar, el músculo de la flexibilidad. Toda persona con mucho miedo tiene que saber que está bien tener miedo, pero a la vez podemos ser flexibles y podemos tener otras alternativas más allá de la que nosotros tenemos. Así que creo que para el tema de nosotros los ansiosos, necesitamos realmente el gestionar y entender que todos estos escenarios que hacemos del futuro son saludables, pero cuando nos encontramos más en el futuro que en el presente, tenemos que buscar ayuda o por lo menos recordar que lo único que tenemos bajo nuestro control es este momento y gestionar muchísimo y entrenar muchísimo la flexibilidad, que dentro de ese Excel puede siempre haber una nueva celda. Dentro de ese plan siempre puede haber un pequeño cambio y estar mucho más abiertos a entender que esos cambios son parte de la vida. Qué interesante todo esto que nos comentas sobre la ansiedad y los miedos. Sentía que me estabas hablando a mí, la verdad. Me pareció muy, muy interesante, pero también me ayudó a ir reconociendo cositas y pues sin duda saber que tengo que trabajar en ellas. Y esa es la pregunta que te quiero hacer ahora. ¿Qué consejos prácticos nos darías a los que sufrimos de ansiedad y que de repente a veces tendemos a ser un poquito controladores? No sé, hay ejercicios, lecturas, lo que mencionabas, ¿verdad? O sea, poner atención cuando empiezo a hacer muchas preguntas easy, ahí tengo que notar que algo está pasando y retraerme y mejorar un poquito la gestión de ese sentimiento y obviamente pues también buscar ayuda profesional, ¿verdad? Ese es el punto número 1, pero definitivamente a nivel práctico, ¿verdad? Primero uno sabe, yo le digo cuando se presiona el botón de la intensidad, ¿verdad? O sea, cuando uno siente que está siendo demasiado intenso, en cuanto a que necesito demasiada información, donde necesito todo planificado. Cuando uno se siente en esos episodios, que generalmente es cuando uno percibe que hay un posible peligro, por ejemplo, que es peligro, ahora ya no es un león, ahora es la presentación con mi jefe, la presentación con la junta directiva, en el ámbito laboral, ¿verdad? En el ámbito personal es la conversación con mi esposa, la conversación con mi novio, la conversación con mi pareja de qué va a pasar en el futuro, o sea, hay muchas partes en donde uno puede identificar cuando se siente con mucho miedo, pero ese miedo se enmascara justamente con la necesidad de querer tener el control, que todo salga perfecto. Y cuando nos buscamos, nosotros los ansiosos nos encanta la información, pero cuando nos estamos llenando de tanta información, Google es el mejor amigo de los ansiosos. Yo siempre digo que se hizo millonario por nosotros los ansiosos porque somos los que más buscamos información, pero en realidad el número 1 es revisar cuando estemos sintiendo esa necesidad más de lo común de querer tener información, número 1. Número 2, a nivel cognitivo, a nivel de pensamientos, el poder identificar si la mayoría de mi conversación interna es easy o qué pasaría si, ¿verdad? ¿Qué es esto? Son 2 frases que nos están haciendo ver
al futuro, ¿verdad? Estos escenarios en donde, repito, si la mayoría de nuestros pensamientos tienen un tinte del futuro en una visión de algo que va a pasar negativo, estamos hablando entonces que eso es ansiedad. Y algo muy importante que funciona muchísimo para gestionar la ansiedad justamente es nombrarla. Es decir, yo estoy pensando en, ¿y si me choco al salir de acá? Okay. Reconocer y decir, esto solo es ansiedad, esto no es una realidad. Porque el problema que tenemos los humanos es que el cerebro no sabe identificar entre una posibilidad y una realidad. Si yo lo estoy pensando, mi cuerpo se empieza a activar. Si yo pienso que al salir de acá me voy a ir a chocar, mi sistema nervioso se empieza a alterar, empiezo a sudar un poquito, posiblemente mi corazón, la frecuencia cardíaca cambia, me puedo sentir mareado, me pongo tenso, como digo yo, me brinca el ojo, ¿verdad? O nos brinca alguna parte de las extremidades, y es justamente porque el cerebro no tiene esa capacidad de diferenciar entre si lo que estoy pensando está pasando en este momento o no está pasando. Si yo lo estoy pensando, para el cerebro es una realidad. Entonces esa es otra. Y tercero, pues también el tema de cómo estoy cuidando mis necesidades básicas. ¿Cómo estoy durmiendo? O sea, si yo pretendo que mi ansiedad esté equilibrada durmiendo 4, 5 horas al día, no tanto, ¿verdad? Nos va a traer problemas. ¿Cómo estoy comiendo? Hay veces que el estrés del día a día, hay personas que me dicen, se me olvidó ir al baño, ¿verdad? Que uno dice, ¿cómo se le olvida? Pero claro que nos ha pasado. Se me olvidó comer, del desayuno hasta la cena, vivo a base de café, eso es muy común en la clínica. ¿Cómo no esperamos que el café nos vaya a alterar si es un estimulante, ¿verdad? Al final comí un azúcar y café, vivo a base de chocolates y a base de solo puro estímulo, pero en el minuto que mi cuerpo sienta una baja de energía, me va a pedir otro café, comida chatarra, azúcar o algo que nos estimule. Entonces, ¿cómo estoy durmiendo? ¿Cómo estoy comiendo? ¿Qué estoy consumiendo a nivel de sustancias, verdad? A veces el fumar, licor, drogas. Hay muchas personas ansiosas que después de un día de fiesta, al día siguiente amanecen muy ansiosos, y no es porque el alcohol de ansiedad, pero claro que el sistema nervioso, cuando se desactiva por el tema del alcohol, claro que puede generar mayores síntomas de ansiedad, ¿verdad? Entonces, y también cómo estoy descansando, ¿verdad? Si descansar es no parar ni un ratito, ¿verdad? Estar viendo tele con culpa de que debería estar haciendo no sé qué otra cosa, eso no es descansar, ¿verdad? Entonces, el descanso también es importantísimo, y también las relaciones sociales. Si yo me junto, ¿verdad? Como yo digo, con un grupo de ansiosos, todos me van a dar más ideas de todo lo que debería de estar pensando, lo que no he pensado por el momento que podría estar pensando, y eso me agrega mayor ansiedad y mayor tensión, ¿verdad? Entonces pedir, ¿verdad? Si ya estamos en proceso de reequilibrarnos, el pedir que lo que hablemos no sean, por ejemplo, noticias de cómo todo el mundo se está destruyendo, porque ya lo sabemos, ¿verdad? Pero el tener más información incluso puede hacer que nuestra mente a la hora de dormir dé millones de vueltas con toda esa temática, ¿verdad? Entonces, a nivel general, como tú decías, a nivel cognitivo, el identificar si hay pensamientos con ¿y si o qué pasaría si que me están moviendo a pensamientos mucho más de amenaza o de peligro. A nivel físico, cómo me estoy moviendo, cómo me estoy nutriendo, todas mis necesidades básicas, cómo las estoy cubriendo, que de hecho uno de los más importantes es qué tanta agua estoy tomando. Un cuerpo poco hidratado es un cuerpo estresado. Si lo estoy estresando con algo tan básico como el agua, imaginemos si no le doy agua, le doy café, no duermo, estoy viendo noticias todo el tiempo, por supuesto que nos va a afectar. Y a nivel emocional también, cómo estoy construyendo mis relaciones, si las estoy construyendo a base de miedo, a base de perfección, o si las estoy construyendo desde un ámbito mucho más saludable, que es aprender y acompañarnos a vivir y no querer controlar o que nos controle. Gracias por esos consejos. ¿Cuál es la relación de la ansiedad con los problemas de sueño? Es importante, y tal vez para abordar un poquito el tema también de la maternidad, ¿verdad? O paternidad en el caso de los hombres, ¿verdad? Justamente una persona ansiosa que quiere y tiene hambre de mucha información, desde el minuto que se entera que están embarazadas como familia, empezamos a tener información. Queremos ser los mejores papás que existen. Si tenemos el bichito de la perfección y el control, queremos que todo salga y nos queremos informar de todo al 100%. Entonces, en realidad, el tema del sueño, cuando hablamos del sueño de los bebés, pues también entender que los bebés sí cumplen con ciertas tablas que nos dan ciertos parámetros, ¿verdad? Pero por eso existen parámetros, ¿verdad? De 0 a 5,
de 10 a 15, ¿verdad? Porque no todos los bebés cumplen al final con esto, ¿verdad? Entonces, incluso en el sueño, cuando uno está intentando ver cómo son las ventanas de sueño, cuánto tiempo tienen que estar despiertos, cuánto tiempo tienen que estar dormidos, tenemos que entender cómo es mi bebé, no como yo quiero que sea mi bebé, porque para gustos, ¿verdad? Se dice, se rompen géneros, Y es ¿verdad? una personita, o sea, es como quiere alguien ser. nuevo, ¿verdad? O sea, que tiene necesidades distintas a mí, ¿verdad? Por ejemplo, me encanta dormir, pero no sé si a mi hija le va a encantar dormir, o al contrario, va a ser súper madrugadora, no lo sé, ¿verdad? Entonces, también algo muy saludable para las familias y para las madres específicamente es el empezar a entender la individualidad. Está la parte de un hijo ideal y el hijo real, y ese choque es complejo a veces, ¿verdad? Entonces creo que algo importante en el tema o la relación del sueño es de entender primero que el sueño es importante, que sí necesitamos rutinas, los adultos y los niños, por supuesto que mucho más. Las rutinas porque algo predecible nos baja la ansiedad a nosotros los adultos y a los niños mucho más. Si tienen una rutina, horarios establecidos, rutinas de que si pasa A, luego va a pasar B y luego C, por ejemplo, lo baño, lo cambio y es hora de dormir, el bebé va a ir entendiendo qué es lo que viene. Ahora, si un día yo lo duermo y después lo baño y otro día le doy de comer y después lo baño, no tiene realmente una rutina. Entonces, en temas de higiene de sueño, tanto para adultos como para niños, las rutinas específicas de higiene son importantes. Las más importantes por mencionar es cómo está nuestro ambiente de sueño, ¿verdad? Por ejemplo, qué tan oscuro necesitamos el ambiente, qué tantos estímulos, el dormir con televisión, por ejemplo, es un estímulo súper fuerte. Para adultos también. Para adultos también, para niños, ¿verdad? Entonces ya no la televisión, no, pero entonces duermen con 1,000,000 de canciones, ¿verdad? De Carlos Vives y yo no sé qué ponen. En realidad necesitamos de ambientes que promuevan esa higiene de sueño. Los adultos con tema de pantallas, los niños con temas de pantallas, incluso cómo estamos comiendo antes de dormir, eso es importante también. Y específicamente con los bebés, ¿verdad? De 6 a 3 años necesitamos rutinas, un ambiente oscuro, un ambiente muy bajo de estímulos y ante todo respetar sus horarios de acuerdo a la edad y las necesidades de cada uno. Muy importante, rutinas ayudan, no querer controlar todo, son cosas distintas, ¿verdad? Sí, las rutinas es algo que generalmente pasa, pero por un día que no cumplamos la rutina, nos pasemos 2 minutos del horario que lo vamos a dormir, no pasa nada. El problema es cuando empieza la desorganización, ¿verdad? Y también padres demasiado controladores o perfeccionistas, tenemos que darle espacio a que sea un hijo real, no un hijo ideal como el que nosotros quisiéramos que cumpliera con todos los parámetros como todos los demás bebés, que creo que ese es otro error muy común o que muchos padres pasan en el camino la comparación, ¿verdad? El esperar que mis hijos, al igual que los demás niños, todos están haciendo esto y mi hijo no, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que hay muchos otros que tampoco lo hacen, pero realmente respetar la individualidad dentro de los parámetros, por supuesto, y respetar que cada niño es distinto. Y es muy importante lo que dices, los parámetros, ¿verdad? O sea, mi hijo puede hacer esto de aquí a esta edad, ¿verdad? O sea, no ponerme ansioso antes de tiempo. Alessandra, gracias por la información que nos has dado. Nos comentabas un poco y quizás me gustaría que nos des un consejo. La información es buena hasta cierto punto. O sea, nos decías que la sobreinformación no ayuda. ¿Qué consejo nos das? O sea, ¿qué tanto busco? ¿Qué tanto no busco? La parte o la frase más importante es que la sobreinformación es igual de peligrosa que la poca información. Saber demasiado de algo, muy poco de algo, nos puede llevar a cometer errores, ¿verdad? Porque de tanto que sé lo quiero aplicar todo. Por ejemplo, mi bebé que ya no sé ni qué puedo aplicar. ¿Qué es lo ideal? Es qué necesita mi bebé. No necesita un papá perfecto lleno de información, necesita un papá que pueda entender mis necesidades. Y a veces nos vamos a buscar afuera qué necesita mi bebé cuando nuestros bebés nos lo están diciendo. Entonces, si es un bebé que se está rascando los ojitos, en vez de yo ir a buscar qué significa rascar los ojitos, es entender, bueno, cada vez que yo lo duermo más temprano ya no se rasca los ojitos, ¿verdad? Entonces, realmente a veces buscamos información porque creemos que viene de afuera, cuando a veces la información la tenemos más que obvia enfrente y a veces eso es lo que nos cuesta el revisar y confiar en nuestra intuición también, ¿verdad? El decir, Ana, yo sabía que esto era sueño, ¿por qué alguien más tiene que venir a decírmelo, ¿verdad? Entonces yo creo que algo que nos cuesta mucho a los ansiosos es confiar en nosotros mismos y esperamos que otras personas o que nuestro control lo tenga todo definido para que entonces yo ya no tenga responsabilidad. Si ya está en el papel o si ya está en el Excel,
eso se tiene que cumplir. Entonces creo que algo importante con lo que me gustaría terminar esta plática es reforzar mucho a nosotros los ansiosos y a los papás también, el primero confiar en nosotros mismos, en que las respuestas realmente las tenemos más claras de lo que creemos. Número 2, construir muchísimo el músculo de la flexibilidad. Creo que eso es importante con nuestros hijos y con nosotros mismos también. Y tercero, el cuidar las necesidades básicas tanto de los adultos como de los niños. Creo que ahí podríamos considerar que una persona va a estar bastante más equilibrada en cuanto a su salud mental que alguien que no cumple con estos 3 parámetros. Súper. Muchas gracias por tu tiempo, Alessandra. Antes de que terminemos la plática, me gustaría que le puedas comentar a nuestra audiencia en dónde te pueden encontrar si les interesa el tema de Sleep Coach para sus bebés, para sus toddlers, para ellos, o si les interesa la parte de psicología clínica para un poquito más de salud mental. Pues gracias a todos por su atención. Mis redes sociales como psicóloga clínica para brindar psicoterapia se llama Un Café con Ansiedad en Instagram, y como asesora de sueño infantil para bebés entre 0 a 3 años es dream.teamgt. Así que ahí los espero y cualquier duda, bienvenido. Muchísimas gracias, Alessandra.